Voy a mostrarle rápidamente algunas de las ideas que hay. Van White, y muy parecido es el de Van Ness, muestra una parte de la tabla, la escribe propiedades del vapor saturado. Del vapor y líquido saturado. Recordando el diagrama, presión, volumen, lo que nos coloca acá, tanto Van Ness como en cualquier tabla termodinámica que busquemos, son las propiedades de esta zona. Esto lo llaman, dijimos, líquido saturado, vapor saturado, y esto presión de vapor. Y por supuesto, esta T de esta isoterma es la T de vapor aquí. Temperatura de vaporización, presión de vapor, o presión de saturación, como la llaman. Entonces, lo que va a colocar en la tabla es la presión de vapor y la T de vapor. O sea, la temperatura de esta isoterma y cuánto vale el valor del volumen y el valor del volumen del líquido y el valor del volumen del vapor. Lo mismo la entalpía del vapor, la entalpía del líquido saturado, la entropía del líquido saturado, la entropía del vapor saturado, su entalpía, su energía interna. Una pregunta recordando el pasado: ¿cuántas variables necesito yo para representar cualquier punto dentro de la zona líquido-vapor? Dos fases. Vamos a aplicar la regla de las fases para ver cuánto necesito yo ahí en esa zona. Cuando está pura, por ejemplo aquí, cuando tenemos una sola fase líquida, necesitamos dos propiedades: la T y la P. Bueno, apliquemos entonces la regla de las fases en la zona de doble fase. F igual a C menos P más 2. F, componentes 1, agua. Fases 2. Necesito solamente una variable para especificar completamente el estado del agua cuando se encuentra en equilibrio líquido más vapor. O sea, necesito solamente una variable. Y esa variable puede ser o la presión de vapor o la temperatura de vapor, de vaporización. Conociendo la temperatura, yo puedo calcular la presión y todas las demás variables termodinámicas de esa mezcla que yo tengo aquí. Y eso se calcula con una ecuación de estado tipo Redi-Kwon o tipo Lee-Kessler, o algunas muy particulares que han desarrollado para el agua. Pero lo interesante es que necesito solamente una propiedad, no dos. Bueno, y se observa. Yo nada más, conociendo la P de vapor, sé cuál es la T. Y sé cuánto vale este número y cuánto vale este otro número acá del volumen. En cambio, acá arriba, donde tengo vapor sobrecalentado, una sola fase, necesito, por lo que hemos hablado, dos variables termodinámicas. Lo mismo aquí. Y eso es lo que revela la tabla. Entonces, en la tabla se coloca en esa zona, a esta temperatura de interés, por ejemplo, colocan la T. Luego colocan la P de vapor, que está a esta T. Es un número fijo. Utilizando ecuaciones especiales como la ecuación de Clausius-Clapeyron,
o la ecuación de Antoine o Antoine, como dicen algunos, puede uno calcular la presión de vapor conocida la temperatura solamente. Conozco la temperatura, puedo calcular la P de vapor, o viceversa. Si conozco la P de vapor, puedo buscar la temperatura de vaporización. Esa ecuación la vamos a usar aquí e incluso vamos a deducir una visión simplificada de ella. Volviendo a recordar, en las propiedades del vapor líquido saturado aparecen la temperatura de vaporización, la presión de vaporización. En el sistema inglés, las unidades de esta temperatura están en grados Fahrenheit y esta presión en librafuerza por pulgada cuadrada. Luego, al lado de esto, aparece el valor del volumen del líquido saturado B sub F y el volumen del vapor saturado. Y la diferencia entre los dos, B sub F menos B sub G, que no es otra cosa que el delta H de vaporización, el cambio de la entalpía de vaporización, el calor que yo necesito para vaporizar totalmente ese líquido que está en esta condición. Lo pueden ver, B sub G menos B sub F es el volumen del gas menos el volumen del líquido. O sea, es cuánto calor debo darle a ese sistema para vaporizar todo el líquido. O viceversa, cuánto calor tengo que quitarle para transformar todo ese vapor en líquido. Es un parámetro interesante de conocer. Pues vean toda la información que está en la tabla. Entonces nos va a listar acá B sub F, en el caso del sistema inglés, en pies cúbicos por libra-masa. En el sistema internacional de unidades, litros por kilogramos o litros por gramo. Todo depende de la configuración de la tabla. Entonces, B sub F, pies cúbicos por libra-masa. Aparece B sub FG, la diferencia, el volumen de vaporización, el delta, el cambio de volumen durante el proceso de vaporización. O sea, el volumen cuando todo es vapor menos el volumen cuando todo es líquido saturado. También en pies cúbicos por libra-masa. Y aparece B sub G, o sea, el volumen del vapor saturado en pies cúbicos por libra-masa. Esto aparece en un sector de la tabla. A cada temperatura de interés, aquí va colocando, por ejemplo, en esta tabla empieza con 25 grados Fahrenheit y termina en 705.4. Se empieza, para que tengan una idea, desde bajas temperaturas hasta que se alcanza la temperatura del punto crítico. O sea, nos barre todo el diagrama de la doble fase, lo cual es obvio, nos da todos los valores de B sub F y B sub G en todo el rango de operación industrial del agua, desde que está a 32 grados Fahrenheit, que es 0 grados centígrados, hasta que está en el punto crítico. Esa T crítica del agua vale 705.4 Fahrenheit. Entonces usted puede ver listado acá ese rango de temperaturas. Entonces, cuando abra la tabla, empieza a mirar y ve 32 Fahrenheit y le va dando vueltas a la tabla y se encuentra aquí con T de 705.2, que es el punto crítico. ¿Y cuánto valdrá
B sub F y B sub G en el punto crítico. Son iguales. Claro, porque todos se van acercando a medida que nos vayamos hacia el punto crítico. Entonces, uno se da cuenta que está en el punto crítico porque allí el valor de B sub F es igual a B sub G. En este caso concreto, el valor de B sub F, o sea, el valor del volumen del líquido saturado es 0.05 pies cúbicos por libra masa. Y B sub G también nos dice 0.05 pies cúbicos por libra masa. Y B sub F, 0. Porque llegamos al extremo aquí ya no hay un segmento. Va decreciendo B sub F. Va decreciendo el cambio en el volumen de vaporización, porque nos vamos acercando precisamente al punto crítico donde todo se une. Igual nos va a listar la energía interna del líquido, la diferencia de energías internas entre el vapor y el gas saturado y el valor de la energía interna del gas saturado. Y las unidades de esto es BTU Rankine absoluto, BTU libra masa. Me anticipé. O sea, unidades energéticas por libra masa. En el libro de Van Ness aparece en kilojoule o joule por kilogramos. El Sistema Internacional de Unidades. Al lado, en otra columna, aparece la entalpía. H sub F, H sub F, G, H sub G. O sea, las entalpías del vapor saturado, del líquido saturado, del vapor saturado y la diferencia entre ellas, que es el delta H de vaporización. Es una magnitud muy útil en termodinámica. Conocer cuánto vale, porque eso coincide con el calor que yo necesito para vaporizar todo el líquido, o el calor que se cede cuando el líquido cuando el vapor lo estoy enfriando para transformarlo en líquido. También el BTU por libra masa. Y lista la otra columna que necesitamos, la entropía. La entropía del líquido saturado, la entropía del vapor saturado y la diferencia de entropía entre el vapor saturado y el líquido. En BTU, grados Rankine, porque es el sistema inglés. En Van Ness es kilojoule Kelvin, unidad absoluta. Bueno, con toda esta información, yo ya puedo entonces, cuando me dicen, mira, el agua está entrando por ejemplo, a 540 o 580 grados Fahrenheit, en forma de una mezcla líquido-vapor. ¿Cuánto vale la entropía? No tengo que ponerme a hacer cálculos acá con ninguna ecuación de estado, pues yo la tengo montada aquí. Lo que voy a es sacar números. Y eso es lo que voy a hacer la próxima semana. Con esta tabla yo ahora voy a hacer los balances y cuando vaya a buscar calor menos trabajo igual a la masa por entalpía de salida menos masa por entalpía que entra, me voy a la condición de salida y busco la entalpía directamente aquí. Por supuesto, esa la calcularon antes que nosotros y nos la calcularon para tener por algo económico. Es una de las tablas más usadas en el mundo, porque como le dije, el agua es el elemento industrial más importante y esto se utiliza en casi todos los ámbitos científicos y tecnológicos. Entonces no hay que ir cada rato un ingeniero a ir a
Vamos a hacer el cálculo de la entalpía del agua en un punto relativo a un nivel de referencia. Y acá entonces valga la pena que hablamos del nivel de referencia. Ellos utilizan un nivel de referencia como para complementar lo que hablamos ayer, muy particular, para poder estimar, dado el valor del nivel de referencia, el valor a cualquier PIT, porque la entalpía no es absoluta, porque la energía no es absoluta, depende de un nivel de referencia igual que la energía potencial o cinética. La entropía sí es absoluta, y traigo hoy el recuerdo de la tercera ley de la termodinámica, y aprovecho eso simplemente para mencionarles que la única magnitud absoluta es la entropía, y la tercera ley de la termodinámica dice entonces, porque alguien me hizo un comentario en algún momento de los amigos que están aquí ayudándome, mi amigo Carlos y otros, me habló de la tercera ley, ¿verdad? La tercera ley lo que dice simplemente es que la entropía a 0 grados Kelvin es 0. Esa es la tercera ley de la termodinámica. 0 grados Kelvin es la temperatura más baja del universo. A 0 grados Kelvin se podrán ustedes imaginar que a medida que uno va bajando la temperatura, los movimientos moleculares y atómicos decrecen. En el 0 grados Kelvin todo está congelado, aún los movimientos de los átomos, de los quarks, de los leptones, de toda partícula subatómica. No hay caos, no hay azar, todo está fijo. Por eso es que la entropía se acerca a 0 calorías Kelvin. Esa ley la dedujeron Kelvin y Planck y un personaje que se llamó Nernst, a quien le dieron el premio Nobel por ese, uno de los primeros fue Nernst, por ese conocimiento. Entonces aprovecho hoy hablando de niveles de referencia, de cuál es la única función termodinámica que puede tener un valor absoluto. Las demás funciones uno le asume un nivel. Otra cosa, eso no significa tampoco que yo pudiera asignarle un nivel de referencia arbitrario a la entropía también, porque no me va a cambiar, porque voy a medir son deltas. Aprovechando entonces el nivel de referencia de las tablas termodinámicas, es 32 grados Fahrenheit, es 32 grados Fahrenheit, donde se le asigna a la entalpía del valor 0, a la entalpía del líquido saturado se le asigna, y ahí está en la tabla, ustedes lo pueden observar nada más arrancando en el primer parámetro, 32 grados Fahrenheit y 0.08854 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Ese es el nivel de referencia. A T igual 32 grados Fahrenheit, presión 0.0885, como líquido saturado se le asigna a la entalpía del líquido el valor 0 y a la entropía del líquido también el valor 0. Esto porque ayer hablamos de un nivel de referencia, entonces hoy traigo uno específico, el de la tabla termodinámica del agua. Fíjense el nivel, líquido saturado. Ayer hablamos de un nivel de referencia, un gas ideal a 0 grados centígrados, por ejemplo, o una atmósfera. No importa el nivel. Esto lo hicieron desde los primeros
estudios que se hicieron en termodinámica, se utilizó ese nivel de referencia. Joule, que fue uno de los que trabajó en eso, sus primeros trabajos están con ese nivel de referencia. Agua líquida saturada a 0 grados centígrados, que es 32 Fahrenheit. A ese, y como está saturada, la P de esa agua de referencia es simplemente la P de vapor a ese lugar. Entonces, a esa presión que es 0.088, que lo pueden listar en el primero, cuando ustedes vean la tabla se van a conseguir entalpía del líquido saturado 0 y entropía del líquido saturado 0, y con eso calcula todas las demás. ¿Qué es lo interesante? Dada la entalpía en ese nivel de referencia, dada la entropía, yo puedo calcular todas las demás variables termodinámicas en el nivel de referencia. Bueno, ahora el ejercicio es que ustedes las miren, saquen una interpretación de lo que les he mencionado hoy, y vamos a voltear la página para ver la zona sobrecalentada. O sea, ya esta es la descripción de todo lo que está pasando por debajo de este domo. ¿Y cuánto valen las propiedades aquí y acá, en la zona de vapor sobrecalentado? Cuando uno abre las tablas termodinámicas, ve entonces un conjunto de números que les voy a tratar de explicar rápidamente aquí, ya que estamos casi sobre el final de la obra. Bueno, en esta zona, para poder conseguir, por ejemplo, el volumen, en este punto, yo necesito la temperatura de esta línea y la presión a la cual está esa línea. Aquí necesito dos variables para caracterizar el estado del sistema. Entonces uno se consigue con esa información, y la información la colocan más o menos así. Colocan la presión. Siempre la presión que aparece aquí es la presión absoluta. O sea, la presión, no en PSI normal, que es la presión manométrica, sino la presión total, considerando el valor de la presión de la atmósfera. Entonces, aparece la presión. Vamos a poner el caso 5 PSI-A, aparece el PSI-A, por eso este A es absoluto, y al lado aparecen aquí las temperaturas. Entonces, a una cierta presión, a distintas temperaturas, por ejemplo, la primera parte con 200, 300, 400, aquí llega hasta 1000 Fahrenheit. Temperaturas en grados Fahrenheit en el sistema inglés. Y acá, por ejemplo, a la presión de 5 PSI-A, a cada una de estas temperaturas aparece el volumen, la entalpía, la energía interna y la entropía que tiene la sustancia. Por ejemplo, a 5 PSI-A y 200 Kelvin y 200 Fahrenheit, el volumen es 78.16 y ese volumen aparece en pies cúbicos por libro-masa. Aparece la entalpía 1148.8 BTU por libra-masa, y la entropía 1871.871 BTU Rankine, y así para cada una de las temperaturas.
En el sistema SI que tiene Van Ness, litro por kilogramo, kilojoule o joule por kilogramo, kilojoule o joule Kelvin, Sistema Internacional de Unidades. Y así tengo para cada una de las temperaturas esos valores. Entonces, cuando tenemos un problema, simplemente que esté en la zona de sobrecalentado, pues buscamos esos valores. De manera análoga,